a este nuevo video y el tema de hoy es... Ok, listos. Entonces, lo que vamos a trabajar es esta última unidad del curso. Es un tema muy importante. Podemos hacer todo el trabajo de fertilidad del suelo y nutrición de la planta, pero si no conservamos el suelo, obviamente a nivel de sostenibilidad, a nivel de visión a mediano o largo plazo, la producción agrícola se vuelve mucho más cara y entonces menos eficiente. Entonces hay que verlo así, que si sabemos conservar los suelos, vamos a mantener niveles de producción en rangos competitivos. ¿Se acuerdan de la analogía que hicimos con la manzana? Donde estábamos diciendo que, en fin, el suelo representa un volumen muy pequeño, ¿no?, de nuestro planeta y pensamos que hay mucho, pero suelos buenos, en fin, no hay tantos. Entonces es muy importante de cuidar este recurso porque eventualmente nuestra sobrevivencia depende del suelo. Eso ha sido citado en varios medios, ¿no? Hay citaciones muy buenas como el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, dice: "The history of every nation is eventually written in the way which it cares for its soil." Y yo comparto esta visión. Si no cuidamos nuestra capacidad de producir nuestros alimentos, eventualmente nos estamos metiendo en crisis. Otra citación muy famosa es: "Man has only a thin layer of soil between himself and starvation." Obviamente, si no cuidamos esta capa delgada, en fin, de suelo, estamos muy cerca de tener hambre y mucha hambre. Ahora les pregunto con esta diapositiva, ¿dónde quieren estar produciendo? ¿En la finca de la izquierda o de la derecha? Izquierda. De, Izquierda. de la izquierda. Izquierda. Obviamente, donde parece que hay un horizonte más oscuro y más profundo. Son dos elementos que nos orientan mucho. Lo que pasa es que muy pocas veces tenemos un perfil de suelo, así que nos dice si el sistema radical va con mayor profundidad. Esta profundidad efectiva aquí es sumamente importante en el diagnóstico de productividad. Obviamente aquí ven el sistema radical se mantiene en el horizonte donde hay elementos nutritivos. Y parece obvio, pero muy a menudo olvidamos este componente. Cuando estamos produciendo ni nos damos cuenta de esto. Bien. Y entonces eso me permite introducir a lo que vamos a trabajar en las 2 próximas semanas. Vamos a trabajar este tema. Y lo que vamos a definir primero es qué es la erosión, ¿verdad? Si tenemos que definirla, sabemos que hay diferentes tipos de erosión, pero vamos a dar una definición de eso. Y vamos a utilizar el caso de Costa Rica como ejemplo. ¿Cómo es la erosión en Costa Rica? ¿Qué hacemos? Hay organizaciones que cuidan el suelo, que están detrás de las leyes de conservación de suelo o no. Vamos a ver el costo de la erosión. Si tratamos de poner números en cuánto nos cuesta la erosión en el caso de Costa Rica, pero se podría hacer en varios países de la misma forma. Y eventualmente vamos a hablar de problemas de la erosión en la finca y también afuera, entonces con lo que llamamos las externalidades, ¿no? Y siempre es un tema que hay que considerar. Creo que no hay un productor que va a decir que quiere perder su suelo. Entonces el concepto está muy claro. La pregunta es, ¿por qué, en fin, no estamos produciendo, aplicando
prácticas de conservación como lo deberíamos, porque será una cuestión de visión, de conocimiento, de costo, de prioridad. Entonces vamos a tratar de pensar un poco en este tema. Vamos a introducir el tema de erosión tolerable. ¿Podemos tolerar erosión? Bueno, hay que ver. Y después nos vamos a tirar en prácticas de conservación. ¿Cuáles son? ¿Cómo identificamos cuál es la mejor práctica de conservación? Si podemos anticipar en una finca cuántas pérdidas de suelo va a haber, bueno, vamos a orientarlo con obras de conservación que conservan más el suelo. Entonces, eso es el menú, jóvenes, es lo que vamos a trabajar en las 4 próximas sesiones del curso. ¿Se acuerdan? Les habíamos enseñado este gráfico en la introducción del primer curso, donde aquí desglosamos qué es la erosión en diferentes tipos de erosión. Y siempre en el trópico húmedo pensamos en la erosión hídrica, pero si vamos por otras partes donde hay vientos muy fuertes, la erosión eólica es una pérdida de suelo muy importante. Sin olvidar las degradaciones físicas, cuando el suelo se pone tan duro que ya no podemos trabajar el suelo. Y en las Amazonias, cuando perdemos la materia orgánica y con el calor, este suelo, por ser muy arcilloso, se pone muy duro. Entonces, degradación física, cuando hay problemas de compactación, cuando no hay un cuidado de la compactación, igual tenemos una degradación física. Y la degradación química es cuando se desbalancea los niveles de nutrientes. La definición clásica de erosión es cuando hay pérdida de suelo por acción de agua y del viento. Eso es la erosión. Y cuando vemos dónde tenemos problemas de erosión, es principalmente en zonas donde hay mucha lluvia. Y ven, con niveles de erosión que son muy importantes, ven hasta más de 200 toneladas por hectárea por año. Eso, si lo metemos en una lámina de suelo, es el equivalente de 1.3 centímetros. Miren esto, si tenemos un horizonte A, el horizonte fértil, de unos 15 centímetros y perdemos 1.3, estamos perdiendo un poco menos del 10%, ¿no?, de este suelo. En 10 años ya se nos acaba el horizonte A. Básicamente, desde el momento que tienes una intensidad de precipitación que está mayor a la capacidad de infiltración, vamos a tener problemas de escorrentía. Y si tenemos escorrentía y el suelo no tiene buena agregación, se lava, se pierde. Se estima que desde los años 1950, así que hace 70 años, se ha perdido un tercio de los suelos arables y por razones muy simples, básicamente hemos desgastado el horizonte A, ¿verdad? Como tal, hay que pensar que la erosión es un proceso natural. En muchas partes de parques nacionales en Costa Rica, ustedes van a ver erosión. Entonces, sucede en la naturaleza. La agricultura multiplica por un factor de 10 lo que pasa en la naturaleza. Entonces, la erosión que sucede a nivel natural en comparación a un suelo agrícola pierde una décima parte. Entonces, ven, la agricultura es la actividad que más afecta la conservación de suelo. Entonces, es nuestra responsabilidad en buscar formas de mantener este suelo. Bien. Y en algunas partes, imaginen esto, ¿no? Estamos
teniendo no un factor de 10, pero hasta 300 veces la velocidad de formación. Entonces, ¿se acuerdan? Si en promedio, en 500 años, estamos produciendo 1 centímetro de suelo. Si son 300 veces más rápido que eso, estamos perdiendo, pero más que el horizonte A. Tal vez me gustaría que hagan un cálculo, hagan el cálculo de pasar de milímetros a toneladas. Entonces tenemos 300, a ver, tenemos 300 toneladas de pérdida de suelo, ¿verdad? Por hectárea. Y la pregunta es, ¿cuánto eso equivale en milímetros? Okay. Y sabemos que eso es en un año. Normalmente se expresa eh, la erosión de forma anual. Y vamos a asumir aquí una densidad aparente de 1 gramo por centímetros cúbicos. Ustedes saben, si no tenemos este dato, lo podemos asumir. Entonces aquí estamos asumiendo. Asumir este valor. Ok, bien. Entonces vamos a hacer el cálculo. Es siempre la misma forma. Lo ponemos aquí, toneladas por hectárea. Ok. ¿Qué queremos tener? Es tonelada y aquí metros cúbicos. Y entonces en un metro cúbico hay 1 tonelada. ¿Estamos de acuerdo con esto? No vamos a quitar los 300. Ok, bien. Ahora, en 1 hectárea hay cuántos metros cuadrados. En 1 hectárea hay 10.000. 10.000. Ok, bien. Y seguimos con esto. Entonces aquí tenemos hectárea que se va. Hectárea se va. Tenemos las toneladas que se van. Tenemos aquí los metros cuadrados, pero aquí vamos a tener metros. Bien, y queremos tenerlo en milímetros. Entonces aquí lo que sigue es pasar estos metros a milímetros. Y en 1 metro hay 1000 milímetros. Bien, entonces aquí podemos quitar los 1000. Tenemos 1000 acá, 1000. Voy a quitar solamente esto, entonces me quedo con 10 acá. Entonces sería el equivalente de quitar, si quito estos 10, es como quitar este 0. Bien, y entonces tenemos acá los 30 milímetros que nos hablaba Carlos. Es lo que habías dicho, ¿verdad, Carlos? Lo tenías en milímetro o centímetro. Milímetro, bro. En milímetro, sí, lo tenías bien. Si tenemos entonces 300 toneladas por hectárea por año, estamos perdiendo 3 centímetros de suelo. Pensamos en una finca que tiene 15 centímetros de horizonte A. Implica que estamos perdiendo este horizonte A en cuánto tiempo. En 5 años. En 5 años lo perdemos. Y entonces en 5 años ya nos cambiamos de finca porque la operación agrícola no se va a sostener. Bien. Ok. Disculpe, una pregunta. Sí. Encontrar un máximo, o sea, la escala ya está hasta 200 toneladas por hectárea año, pero pueden haber casos de 300. Sí, se ha reportado en algunas partes hasta 700 toneladas por hectárea.
Obviamente hay que ver muy bien cómo se mide esta erosión. Hay diferentes metodologías. Una forma de medir erosión es poniendo postes permanentes en el suelo. Entonces se chorea una base de concreto para que sea fijo y después se mide la altura sobre esta referencia en diferentes partes de una finca. Y así uno puede estimar la erosión. Otra forma, jóvenes, tal vez voy a regresarme a la pantalla para hacer unos dibujos acá. Share. Ok, entonces para medir esta erosión, si tenemos una pendiente así, lo que se hace entonces es meter un poste, se chorea algo en concreto para que sea, no lo estoy haciendo muy bien, pero es una base, ¿verdad? Se entera de nuevo y después se mide año tras año, según una referencia, cuál es el nivel de pérdida aquí. Y con tiempo uno puede ver si este nivel se va perdiendo. Si el próximo año es así, entonces ya sabemos, uno lo saca con promedio en la finca, pero uno saca el grosor de este suelo que se está perdiendo. Otra forma de hacerlo, uno instala lo que llamamos trampas. Y las trampas, a ver, voy a hacer una trampa, es como un embudo donde atrapamos, se hace en escalas mucho más pequeñas, pero recolectamos los sedimentos en una trampa entera y se instala igual en diferentes partes de la finca y hay que vaciar los sedimentos, entonces pasan de nivel superficial y se acumulan aquí y se hace una generalidad de cuánto esta trampa está captando a nivel de superficie. Entonces, esas son las dos técnicas más usadas en campo para estimar erosión. Bien, regresamos a las diapositivas. Déjame cambiar la pantalla acá. Ok, ¿algunas preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Seguimos entonces. Entonces, si vemos... bien, si vemos dónde hay erosión, es básicamente en este sector, ¿verdad? La mayor erosión. Y esto está asociado a erosión hídrica más que todo. Bien, y cuando hablamos de erosión hídrica es cuando tenemos la precipitación que excede infiltración. Desde el momento que tenemos escorrentía, es muy probable que vamos a tener erosión. Y eso está mayor en zonas tropicales. Y la razón es que hay una cuestión de intensidad y frecuencia de la lluvia y también creo que Melina lo mencionó, que por cuestión de materia orgánica, si no hay materia orgánica en el suelo, tenemos agregados que son menos estables. Y si son menos estables, bueno, hay más arrastre de este suelo, no se mantiene como agregados. Bien, y ven, en algunas partes en América Central se ha reportado de 200 hasta 300 en unas fincas, y hasta más, hasta 700 en el caso de esta finca en Panamá. Pero eso es realmente un caso extremo. Bueno, hablamos ahora de los tipos de erosión y vamos con el tipo de erosión hídrica, la más importante. Bueno, hay erosión laminar, se llama también erosión superficial. Tenemos erosión en surcos
¿verdad? Y en Cárcava. Francisca, lo que estabas hablando es justamente en gully, ¿verdad? Erosión en Cárcava, en inglés. Y lo que me gustaría saber, jóvenes, es cuál de estos tres produce más erosión. Si hablamos de este número de 200 toneladas por hectárea por año, eso está debido a cuál de estos tres tipos de erosión hídrica, el 1, el 2 o el 3. ¿Qué opinan? Yo creo que el uno. Disculpe, El 1, que ¿qué era Cárcava, profe? Cárcava lo vamos a ver con fotografías. Es básicamente cuando hay en un solo lugar una erosión bien profunda. Es como un canal que se está formando. Entonces Martín dice que la mayor pérdida de suelo es la erosión superficial, erosión laminar. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? Sí, yo veo a Carla haciendo eso de la cabeza, me imagino que eso es un sí. Y así es, ¿verdad? Es este tipo de erosión donde tenemos de forma distribuida, de forma uniforme, una erosión en todo el campo. Y eso es donde estamos perdiendo la mayor cantidad del suelo. Pero muy a menudo no nos damos cuenta porque no tenemos un punto de referencia. Si perdemos un medio centímetro en todo, ¿cómo nos podríamos dar cuenta si no hay un punto fijo? Y entonces muy a menudo asociamos erosión no a erosión laminar, pero asociamos erosión a esto. Profe, Aquí, sí, Carlos. sí, es que me llama la atención que de la foto que puso en la esquina superior, Ajá. plantación de piña, ahí siempre se pierde por surcos, ¿no? Sí, bueno, aquí hubo Canales. un canal, hubo un drenaje y este drenaje tiene como función de evacuar el agua, pero si el agua está cargada de sedimentos, se llena y aquí este drenaje se llenó. Acá. Lo que en fin no está tan mal porque implica que el drenaje sirvió como trampa de sedimentos. Lo que sí hay que cuidar mucho entonces es cómo se diseña estos drenajes. O sea que Sí, en el caso de la piña, los drenajes evitan la erosión. tiene Un buen drenaje. un doble propósito. Si tienes un buen diseño de drenaje, en buena teoría, no se llenan de sedimentos, pero te da un chance para atrapar estos sedimentos y hacer que no se vayan para el río. Ah, y ahí cuando se prepara nuevamente el terreno, se incorpora. Sí, sí, Ok. exactamente. Marcela, tienes una pregunta. Profe, era eso, le iba a preguntar que, digamos, en este caso, que se tienen esos trampas de sedimentos, no sé, pensé que tal vez se estaría generando de igual manera erosión, porque en sí los sedimentos o lo que se lavó no se está reincorporando al suelo, sino que está quedando ahí atrapado. Pero sí se me fue eso de que a la hora de realizar el manejo, la utilización o preparar de nuevo el suelo, es ahí donde se Se incorpora. recupera, sí. Eso es una ventaja de meter una gran cantidad de drenajes. En el caso de la piña, no es el propósito principal, pero nos funciona como trampa de sedimentos. Lo que pasa es que si la trampa de sedimentos se llenó en los primeros 6 meses y estamos con un ciclo de 18 meses, después la funcionalidad de estos drenajes ya no sirven. Y aquí tenemos las cárcavas. Ahí ya no hay duda, los pueden visualizar. Y cuando hablamos de erosión, la gente muy a menudo asocia la erosión hídrica a esto, pero perdemos la mayor cantidad en esto. Bien, ¿Por qué se dan esas fallas tan bruscas en las cárcavas? bien. Entonces vamos a pensar que tenemos aquí una pendiente. Y posiblemente iniciando esta pendiente es un cambio de pendiente aquí. Ups,
un cambio en la pendiente. Vamos a pensar qué pasa con la escorrentía. Bueno, viene acá, el agua corre en la pendiente y aquí se está cayendo. Y entonces la energía potencial aquí va aumentando. Y esta energía potencial va arrastrando más el suelo porque hay más energía. Entonces, con tiempo, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a tener aquí el perfil de suelo que va a caer así. Voy a quitar esto acá. Y entonces, miren lo que está pasando en una cárcava. En una cárcava, cuando empezamos a tener una pendiente casi que vertical aquí tenemos mucha energía que se disipa, ¿verdad? Y entonces aquí se come el suelo por abajo, así. Se come por este golpe, ¿no? Y cuando es así, es toda una parte acá que se va cayendo y entonces nos da algo bien vertical. No sé si entendieron mi explicación. Visualizan esto. Entonces, aquí, a medida que se va comiendo el suelo, la energía potencial de la caída del agua hace que se está comiendo el suelo así. Y entonces va cayendo. Entonces, se puede dar en vertisores, como en las grietas que generan los vertisores podría pasar esa erosión y que luego esa grieta se expanda rápido. Bueno, no tanto, por dos razones. Una es que estas grietas, cuando ya el suelo está húmedo, ya no existen. Ya se expandió de nuevo y al inicio esta agua de escorrentía lo está absorbiendo. Y dos, bueno, estos suelos vertisolares normalmente están depositadas en planicies aluviales, así que no hay tanta pendiente.